Muy bien, buenos días. Con dos alumnos estamos excelente para comenzar. Bien, vamos a seguir el análisis de la capacidad de un condensador plano. ¿Se acuerdan que ayer habíamos visto cuánto valía el campo eléctrico dentro del condensador y fuera del condensador? Fuera era cero. Dentro del condensador vale el doble de lo que produce cada placa, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar de pantalla. Por ahí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Un condensador de placas planas que vamos ahora el condensador entonces tiene dos placas de área A que son grandes y esta placa habíamos dicho que tenía una carga Q y esta tiene menos Q. Y el campo va hacia allá. ¿Qué habíamos encontrado? Que E era igual a... se me fue ahora. ¿Cuánto era que se me fue? Denme un segundito. Ya. El campo era sigma A partido por epsilon 0 en dirección J tongo. Pero sigma era Q partido por A. No sé si está bien. Ah, no. Falta una cosa, un momento. No, ahí hay un problema. Espérense, me equivoqué. Ahora sé yo lo que falta. Ya. A ver, esperen que aquí se me olvidó una cosa. Un segundito. ¿Cómo era? Ahí está. Ya, ahora sí, ahí está la cosa. Sí. Ya era, ahí está la cosa. Era sigma partido por epsilon 0. Pero sigma era Q partido por A.
Entonces ahí tenemos. Ya, este es el campo entonces. El campo dentro del condensador vale Q partido por A epsilon 0. Ahora, ¿cómo se calcula la capacidad? La capacidad C igual a Q partido por delta P. Por lo tanto, tenemos que calcular delta B. ¿Y desde dónde hasta dónde se calcula delta B? Delta B se calcula entre las placas. Por lo tanto, delta B es igual a menos la integral desde A a P de E punto dl. Esta es la definición. Esta es la fórmula que define lo que es delta B. ¿Qué es lo que es A y qué es lo que es B? Vamos a poner, mejor le ponemos R0 y R1. Vamos a calcular el campo, el potencial entre este punto, por ejemplo, a este le vamos a llamar R0 y a este le vamos a llamar R1. Vamos a hacer un camino, da lo mismo. No, aquí al medio mejor, más fácil. Aquí vamos a calcular entre este punto y ese punto. La integral, esta integral que tenemos acá, es una integral de línea. Por lo tanto, yo tengo que ir desde un punto hasta otro por algún camino. ¿Y cuál va a ser el camino? El camino es más fácil siempre. Es una línea, va a ser una línea recta desde aquí hasta allá arriba. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ese sistema de coordenadas, y tenemos que E vale, vamos a anotarlo aquí, E es igual a Q partido por A epsilon 0 J tongo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer DL? DL, en este caso, DL es un camino que va hacia arriba, aquí. Este es DL. DL va desde R0 hasta R1. ¿Y en qué dirección va? En la dirección J. ¿Cierto? Y va justo sobre el eje Y. Como va sobre el eje Y, entonces en este caso DL va a ser DI J tongo. ¿Ya? Acuérdense que el DL hay que calcularlo para cada caso dependiendo de las coordenadas. Ya. ¿Cuánto vale E? E ya sabemos. E punto DL, ¿cuánto va a ser entonces? Va a ser Q A partido por epsilon 0 J tongo punto DI J tongo. Y eso me da Q partido por A epsilon 0 DI. ¿Estamos? Ya, ahora calculamos la integral. Delta B entonces vale menos la integral. Veamos los límites. ¿Cuáles son los límites? Estamos integrando en I. ¿Desde dónde hasta dónde varía I? El primer punto de I va a ser I igual 0. ¿Por qué? Porque estamos en el origen del eje Y. Hasta acá arriba, que es una distancia D, por lo tanto va a ser D.
¿ya? Porque es hasta la placa de arriba y la placa de arriba está a una altura D. Por lo tanto, tenemos Q partido por A epsilon 0 de I. Y eso es fácil, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? Esto es constante. Me da menos Q partido por A epsilon 0. La integral de DI es I, entre 0 y D, D. Por lo tanto, delta B me da Q partido por A epsilon 0 D. Y finalmente, C es igual a Q partido por delta B. Ahora viene el tema. Este es negativo. ¿Cuál es el Q que tenemos que poner acá? Porque hay dos Q. Hay un más Q que está aquí abajo y hay un menos Q que está acá arriba. Ponemos el Q que está en el punto final de la integral. La integral va desde aquí, desde este punto R0 hasta R1. En R1 tenemos menos Q, por lo tanto, acá y es el punto final de la integral, por lo tanto ponemos menos Q partido por menos Q D partido por A epsilon 0, y ahí estamos, nos queda C igual a epsilon 0 partido por D. ¿Ya? Y ahí calculamos la integral, calculamos la capacidad usando la definición. Acuérdense que para calcular la capacidad hay que integrar el delta B. Y para eso hay que ver cuánto vale delta B. Ya, veamos ahora algunos detallitos respecto a esta fórmula. Tenemos que C la capacidad, entonces, depende del área y depende de la distancia. Este es el condensador. Si el área es grande, aumenta la capacidad. Por lo tanto, mientras más grande sea el área, más capacidad. Y por otro lado, mientras más chico sea el D, más capacidad también. Y estos parámetros son importantes porque, como les dije ayer, los condensadores son dispositivos electrónicos que son muy importantes para los circuitos. Por lo tanto, a veces, o no, por lo tanto, hay que saber exactamente cómo poder manejar la capacidad de un condensador. En general, bueno, no siempre. En general, muchas veces se necesitan condensadores grandes, pero condensadores grandes con gran capacidad, me refiero. No necesariamente grandes de tamaño, pero sí de gran capacidad. Y para eso se necesita un área grande. Pero resulta que para tener un área grande, yo voy a ocupar mucho espacio. Si ustedes tienen un celular, y en ese celular quieren poner un condensador con capacidad grande, no pueden poner un área demasiado grande porque no les cabe. Entonces hay trucos y otras cosas para poder aumentar el área. Por ejemplo, los condensadores, hay muchos que son en realidad, estos se giran y son unas espiras en que hay... Entonces las placas, aquí está la placa 1 y la placa 2, las placas se giran y de esa manera uno puede tener un área grande en un espacio más o menos chico. Pero hay que asegurarse de que aquí no haya contacto eléctrico, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay que ponerle normalmente algún material para que las placas no hagan contacto eléctrico y no haya cortocircuito. Entonces, todos esos son trucos que son bien tecnológicamente muy importantes. ¿Qué material se pone? Lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Qué material se pone dentro de los condensadores para evitar que haya contacto eléctrico? Se pone un dieléctrico. ¿Ya? Justamente los dieléctricos, que son los materiales que vimos ayer, que son los materiales en los cuales, ¿alguien se acuerda qué pasa en los materiales?
en esos materiales con el campo eléctrico? Cuando uno pone un campo eléctrico frente a un dieléctrico, ¿cómo es el campo dentro del dieléctrico? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? A ver, para Claudio Palma, que lo tengo aquí frente a mi pantalla. Claudio Palma, ¿qué le pasaba al campo eléctrico dentro del dieléctrico? ¿Está por ahí o no se acuerda? Ya, los dieléctricos, a ver, y Claudio, ¿qué pasa con el campo eléctrico dentro de un conductor? Esto lo tuvieron la prueba recién, así que tienen que acordarse. ¿Te acuerdas, Claudio? ¿Qué pasa con el campo eléctrico dentro de un conductor? Ya, échenle una repasadita. Dentro de un conductor, el campo eléctrico es cero. Dentro de un dieléctrico, sí, es nulo, muy bien. Bien, eso sí. Súper bien. Entonces, dentro de un conductor, el campo eléctrico es cero. No hay campo eléctrico. Dentro de un dieléctrico, el campo eléctrico disminuye. ¿Ya? No es cero, pero sí disminuye. Y vamos a ver qué tiene importancia eso después. Bueno, el otro tema es que si la distancia entre las placas es chica, entonces también aumenta la capacidad. Entonces, esa es otra manera de aumentarle la capacidad a un condensador, es poner las placas lo más juntas posible. Pero de nuevo, si las ponemos muy cerca, pueden toparse estos metales. Y si hay contacto eléctrico entre las placas, hasta ahí nomás llegó el condensador, así que también hay que tener cuidado. Por eso que tecnológicamente los condensadores son un tema más o menos importante. Y de hecho, el estudio de dieléctricos con capacidad, con constante dieléctrica alta, es un estudio muy, muy importante para poder obtener buenos condensadores. Ya, entonces aquí tenemos el condensador de placas planas. Veamos otro condensador y aprovechamos para practicar todo junto. Vamos a condensador esférico. Condensador esférico, que en realidad vamos a ponerlo como una esfera y entonces esta va a ser la placa 1 y aquí va a estar la placa 2. Que este es un conductor, ambos son conductores. Las placas son conductoras. ¿A qué distancia van a estar? Obviamente tienen que estar a R1 y R2, ¿cierto? Esas son siempre los radios de las esferas, R1, R2, R3, lo que sea. Bien, ¿qué tenemos que hacer para calcular la capacidad? La capacidad es Q partido por delta B. La capacidad se calcula de esa manera, entonces lo primero que tengo que hacer es poner una carga Q en una de las placas y menos Q en la otra placa. Entonces, aquí le vamos a poner Q y acá le vamos a poner menos Q. ¿Ya?
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la diferencia de potencial entre las dos placas. Este delta V es diferencia de potencial entre las placas. Aquí está la placa 1 y aquí está la placa 2. Por lo tanto, yo tengo que hacer este delta V. Acuérdense que delta V es igual a menos la integral de A a B de E punto dl. ¿Ya? Ahora, ¿cuál dl es un camino? Es una trayectoria que yo tengo que definirla. Y por supuesto hay que hacerla lo más fácil posible. No van a hacer una trayectoria complicada porque no van a poder integrar. Entonces, vamos a poner una trayectoria fácil entre la primera placa y la segunda placa. ¿Cuál va a ser esa trayectoria? Este punto, por ejemplo, este va a ser A, y me voy a ir hasta B, que está por aquí, B. Tengo que irme en línea recta, ¿cierto? Porque lo más fácil es línea recta. Ya, entonces, ¿qué coordenadas vamos a usar en este caso? Ya, ¿a quién le pregunto? Ángelo Rojas, ¿qué coordenadas tenemos que usar aquí para poder resolver el problema? ¿Cartesianas, cilíndricas o esféricas? Esférica. Excelente. Es más o menos obvio, ¿cierto? Que excelente, porque tenemos esféricas. Por lo tanto, este camino, a ver, si yo tengo coordenadas esféricas, entonces este va a ser mi vector R. Y por lo tanto, mi vector R tongo va a ser R tongo, ¿cierto? Entonces, el R tongo se va a mover directamente desde A hasta B. Y por lo tanto, yo voy a moverme voy a estar moviéndome siempre dentro del eje R. Entonces, DL en este caso DL, ¿cuál va a ser DL? DL, acuérdense que es la trayectoria entre el punto A y el punto B. O sea, DL va por sobre la trayectoria. Y la trayectoria va desde aquí hasta allá. Por lo tanto, DL va a ser DL. ¿Cierto? DL va a estar arriba del eje R. Y si DL está arriba del eje R, entonces DL va a ser DR, R tongo. ¿No? Siempre que, acuérdense, el DL se elige o se escribe de acuerdo al sistema de coordenadas. Y en el sistema de coordenadas, si es que va sobre el eje, entonces tiene el mismo nombre del eje, la misma letra que el eje. El eje es R, entonces el DL va a ser DR. Ya, veamos ahora, ¿cuál es E? El campo eléctrico. Esto es un poco más no es tan simple. Puede que ya lo sepan, pero veamos. ¿Cómo lo podemos hacer para calcular E? Vamos a usar, como siempre, el teorema de Gauss. Ya, para calcular E entonces vamos a poner, usamos Gauss. Estoy repitiendo varias de estas cosas porque yo sé que se les olvida, así que conviene repetirlas. Ya. Entonces, vamos a usar Gauss y para eso ya, acuérdense de todo lo que tengo escrito aquí. Voy a borrar para que esté más simple esto.
Ya, aquí yo tengo Q y aquí tengo menos Q. ¿Cuál es la integral de Gauss? E punto dA es igual a Q encerrado partido por epsilon 0. Esto es Gauss. ¿Esto dónde se hace? En una superficie de Gauss. ¿Cuál es la superficie de Gauss? Esa superficie la tenemos que ver nosotros. Pero hay que hacerla en donde queremos calcular el campo. ¿Dónde quiero conocer el campo yo? Yo quiero conocer el campo aquí. ¿Cuánto vale E en este punto? Acá, por ejemplo. O aquí, o allá. Necesito conocer el campo entre las dos placas. Luego, la superficie de Gauss tengo que hacerla entre las dos placas. Entonces, ¿cuál es lo más fácil? Es hacer una superficie esférica. Entonces, esta va a ser la superficie de Gauss. La superficie de Gauss va a ser esta que está aquí, y por supuesto, a esta superficie le vamos a poner un radio R minúscula. Ya, ahora, no se confundan, yo estoy calculando el campo eléctrico ahora, no estoy calculando la capacidad ni ninguna cosa. Yo quiero saber solamente cuánto vale el campo eléctrico entre estas dos esferas. Y para eso vamos a usar Gauss. Ya, tenemos entonces, ¿cuánto vale E? E por simetría va a ser E de R por R tongo. Eso lo hemos visto. El campo, como hay simetría esférica, el campo tiene que apuntar hacia afuera. Entonces el campo va a ser así. El campo apunta en la dirección R. Este es el vector R. ¿Cuánto vale dA? dA es un vector. ¿Dónde va a estar dA? dA es un elemento de superficie. ¿Cuál es la superficie? La superficie de Gauss. Esta es mi superficie de Gauss, esta que está aquí, que es una esfera. Por lo tanto, el dA va a ser un cuadradito, un dA que va a estar aquí. Ese va a ser dA. ¿Me están siguiendo? dA es una superficie chiquitita que hay en la superficie, sobre la superficie de Gauss. ¿Qué dirección tiene dA? A ver, preguntémosle a alguien, ¿qué dirección tiene el dA? Nicolás Sandoval. El dA, ¿hacia dónde apunta? El vector dA. Ojo que, acuérdense que el dA es un vector. Y el vector uno lo puede escribir como un módulo multiplicado por una dirección. ¿Cuál sería la dirección del dA? Para Nicolás Sandoval. ¿Cómo está la cosa? Primero que nada, ¿hacia dónde apunta el dA? Parece que no está Nicolás. Ya. Entonces, Aarón Ibáñez, que está al lado de Nicolás. ¿Cuánto vale el vector de A? ¿Hacia dónde apunta? En las coordenadas que estamos usando. R tongo. Justamente, perfecto, muy bien. Muy bien. Mira, el dA es perpendicular a la superficie, y si yo estoy en una superficie, el dA siempre va a apuntar hacia afuera, ¿por cierto? Por lo tanto, dA va a ser dA R tongo. Entonces, E punto dA va a ser igual a E de R por R tongo por dA
R tongo. Y eso va a ser E de R por dA. ¿Ya? Perfecto. Ahora veamos la integral. La integral sería E de R por dA. Y este es en la superficie de Gauss. Ahora, de nuevo, esto es un repaso. En la superficie de Gauss, en toda la superficie de Gauss, el R es constante. Porque si yo estoy parado acá, el radio desde el centro hasta aquí va a ser R. Si yo estoy aquí, la distancia entre el centro y este punto también va a ser R. Acá también va a ser R. Por lo tanto, R no varía dentro de la superficie de Gauss. La superficie de Gauss tiene un R constante. Por lo tanto, esto va a ser E de R por la integral de dA en la superficie de Gauss. Y esto, entonces, ¿cuánto va a ser? La integral de dA en una superficie es A. ¿Y cuál es la superficie de cuál es el área de esta superficie? Va a ser 4pi r cuadrado, ¿cierto? Entonces yo tengo E de R por 4pi r cuadrado. Ya, aquí tenemos la primera parte, que es E de R por 4pi. Ya, y ahora nos falta Q encerrado partido por epsilon 0. ¿Cuál va a ser Q encerrado? ¿Encerrado por quién? Por la superficie de Gauss. ¿Qué es lo que hay dentro de esta superficie de Gauss? ¿Cuál es la carga que yo tengo dentro de esta superficie de Gauss? La carga va a ser Q, ¿cierto? Porque yo dije que había puesto una carga Q allá adentro. Entonces, lo único que hay es Q. Este otro menos Q que está aquí no está encerrada por la superficie de Gauss. Por lo tanto, este menos Q no me afecta ni tiene nada que ver con lo que pasa aquí. Entonces, acá dentro de esta superficie solo tengo Q. Entonces voy a tener Q partido por epsilon 0. Y finalmente voy a tener Gauss va a ser E de R por 4pi r cuadrado es igual a Q partido por epsilon 0. Y por lo tanto, E de R es igual a Q partido por 4pi r cuadrado epsilon 0. Y vectorialmente va a ser con un R tongo. Ya, entonces aquí tenemos cuánto vale el campo. Y ahora sí podemos calcular el delta B. Porque ya sabemos cuánto vale el campo. De hecho, este campo ya lo hemos calculado como 2 o 3 veces. ¿Ya? Pero esto es lo que vale. Ya. Otra cosa, antes, pues, para que no se confundan. Estamos usando coordenadas esféricas. Porque tenemos aquí el R tongo. ¿Dónde está el eje, el centro de las coordenadas esféricas? El centro de las coordenadas esféricas está aquí en el centro de la esfera. ¿Ya? Aquí tenemos las coordenadas esféricas y hacia allá está R. ¿Ya? Teta debe estar por aquí, no sé, una cosa así. Teta, acuérdense que hay un teta tongo y además hay un phi tongo. Pero eso no importa tanto. Por ahora solamente estamos usando el R tongo. Ya, finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Esperemos un segundo. Tenemos que calcular delta B es menos la integral de E punto dl entre R0 y R1. ¿Estamos?
Ya, ahora, ¿cuánto vale eso? Ya habíamos dicho que dl vale dr, es menos la integral entre R0 y R1 de E punto dl. ¿Cuánto valía E? E valía Q partido por 4pi R cuadrado epsilon 0 R tongo punto de R tongo. Ya habíamos visto que el DL, como estamos en coordenadas esféricas, el DL apunta hacia afuera. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Entonces, R.R se nos va, nos da 1. Y me queda delta B es igual a menos Q partido por 4pi epsilon 0, la integral de R partido por R cuadrado, ¿cierto? De R partido por R cuadrado. Ya, pues esto es fácil, entre R0 y R1. ¿Cuánto vale la integral de esta cosa? Vale menos Q partido por 4pi epsilon 0. La integral de 1 partido por R cuadrado vale menos 1 partido por R, evaluado entre R0 y R1. ¿Ya? ¿Estamos bien? Derivo esto, menos 1 partido por R cuadrado. Ya. ¿Y eso cuánto me da? Me da menos con menos da más, Q partido por 4pi epsilon 0, 1 partido por R1 menos 1 partido por R0. Y ahí estamos listos. ¿Cuánto vale la capacidad entonces? Acuérdense, era Q partido por delta B. Ahora, Q, habíamos dicho que era la carga en la placa donde llega la integral, donde termina el camino. Por lo tanto, aquí tenemos Q y aquí tenemos menos Q. Entonces este va a ser menos Q partido por delta B. Y delta B es todo esto que está acá. Q partido por 4pi epsilon 0, 1 partido por R1, menos 1 partido por R0. Se me va el Q y me queda menos 4pi epsilon 0 partido por 1 partido por R1 menos 1 partido por R0. Y aquí tenemos C. Ya. ¿Estamos bien? Hay un detalle que hay que echar una miradita. La capacidad es positiva. Pero aquí me dio un signo negativo, ¿cierto? ¿Está bien o está mal? Fíjense. Tendría que ser el valor absoluto. ¿No te escuché? ¿Qué cosa? Tendría que ser el valor absoluto. Sí, una manera fácil de hacerlo es buscar el valor absoluto, pero hay que fijarse si hicimos bien el cálculo o no. Mira, este es negativo, pero resulta que aquí yo tengo 1 partido por R1 menos 1 partido por R0. ¿Cuál es más grande? R1 es más grande, ¿cierto? R1 es más grande porque R1 es el radio exterior.
si R1 es más grande, 1 partido por R1 es más chico que 1 partido por R0. Por lo tanto, esto que está aquí es, esto que está acá abajo es negativo. Y por lo tanto, este negativo con ese negativo me da positivo. Y ahí entonces lo puedo escribir de esta otra forma. C igual a 4pi epsilon 0 partido por 1 partido por R0 menos 1 partido por R1. Y ahí sí. Ya. Estaba bien el cálculo. De hecho, yo me he equivocado un montón de veces. Ahora no me equivoqué. Pero aquí es 1 partido por R0 es más grande que 1 partido por R1. Por lo tanto, esto es positivo y esto también es positivo y la capacidad es positiva. ¿Vamos? Entonces, esa es la capacidad de un condensador esférico. Vamos, déjenme echarle una miradita a... A ver si podemos hacer otro ejercicio. Ya, vamos a hacer... como calculando la capacidad, practicamos casi todo. Practicamos la ley de Gauss, practicamos potencial y practicamos cómo calcular la capacidad. Así que vamos a hacer un ejercicio más de condensador cilíndrico. Condensador cilíndrico. Puede que no alcancemos hoy día a hacerlo todo porque la Gauss va a ser un poco más complicado. Entonces, un condensador cilíndrico, ustedes ya se lo imaginan, es un cilindro, ¿ya? Y fuera de ese cilindro hay otro cilindro, ¿no es cierto? Y por supuesto, este cilindro tiene radio R1 y este otro tiene un radio R2. Y que ahora hay un detalle aquí que tiene que ser un condensador cilíndrico muy largo. ¿Por qué muy largo? Porque, y lo mismo las placas planas, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de las placas? Las placas tenían que ser muy grandes. ¿Por qué tiene que ser muy largo? Porque para poder resolver el problema tenemos que suponer simetría. Y si no hay simetría, entonces no podemos calcular el campo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría? Supongan que tenemos este cilindro, ya. Yo voy a tener aquí, voy a dibujarlo de lado, ¿ya? Este es un corte de este cilindro que está acá. Si yo pongo una carga Q acá y menos Q aquí, ¿cómo va a apuntar el campo? El campo va a apuntar aquí, va a apuntar hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? Por simetría. Porque si yo, fíjense, si yo me paro de esta forma, voy a ver lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, el campo tiene que ser hacia afuera. Si yo me paro al lado contrario,
voy a ver exactamente lo mismo que si estoy acá. Y si veo lo mismo, significa que el campo tiene que ser igual. Entonces el campo aquí afuera también va a ser allá. Ahora, eso si estoy en la parte central del cilindro. ¿Qué pasa si yo me paro acá arriba? Resulta que si yo estoy al final del cilindro, el cilindro voy a ver hacia un lado una cosa y hacia el otro lado voy a ver otra cosa. Por lo tanto, aquí arriba ya no voy a tener simetría. Por eso es que el cilindro tiene que ser muy largo, para que no me ocurran este problema en los bordes. Porque si yo digo que en el centro el campo va hacia afuera, resulta que en los bordes el campo no va a ir hacia afuera. El campo va a ir así, después va a ir así, después va a ser una cosa así seguramente. Este va a ser el campo en los bordes. Y si es el campo en el borde muy complicado, entonces yo no puedo resolver el problema. Entonces, por eso uno supone un cilindro muy largo en donde no hay bordes. Entonces, esto se elimina y el cilindro es muy largo hacia arriba. Y si yo me muevo, voy a seguir viendo la misma cosa. Y por lo tanto, el campo va a seguir siendo el mismo. ¿Me siguen? La idea de la simetría es que si yo veo algo que es igual, entonces el campo también tiene que ser igual. Ya. Entonces, por simetría, el campo tiene que ser hacia afuera. ¿Cuánto vale el campo? Lo vamos a hacer por ley de Gauss. Campo se calcula con Gauss. ¿Qué es lo que es Gauss? La integral de E punto de A igual a Q encerrado partido por epsilon 0, ¿cierto? Ese es Gauss. Y ahora tenemos que ver qué es lo que es la superficie de Gauss. ¿Y dónde? Para calcular, acuérdense, la capacidad es Q partido por delta B. Esta es la capacidad y esto es lo que queremos calcular. Entonces, el delta B lo tengo que calcular entre las placas. No me interesa el campo afuera, por lo tanto tengo que calcular solo el campo aquí, el campo en este punto entre medio de las placas. Y si yo quiero calcular el campo aquí entre medio de las placas, entonces mi superficie de Gauss va a tener que estar entre medio de las placas. ¿Qué superficie de Gauss se les ocurre que podemos poner aquí? Un cuadrado, un cubo, una esfera, un cilindro, un paralelepípedo irregular. ¿Qué prefiere? Se me ocurre un cilindro de la misma altura, pero más pequeño. Exactamente, súper, súper, súper. Entonces, vamos a poner, ¿por qué tenemos que poner un cilindro? Porque tiene que ser lo más simple posible y que tenga una simetría que sea parecida a lo que tenemos acá. Acá tenemos simetría cilíndrica, por lo tanto nos conviene poner un cilindro. Ahora, ¿por qué nos conviene poner un cilindro matemáticamente? Vamos a hacerlo bien largo hacia abajo. Vamos a borrar aquí para que... Y aquí tenemos el cilindro, ¿cierto? Ahora yo voy a poner un cilindro de Gauss más chiquitito, que es así. Ese va a ser Gauss. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué lo pongo así? Miren, la integral es en la superficie. ¿Cuánto vale el campo en esta parte de aquí?
El campo apunta hacia afuera. E. ¿Hacia dónde apunta el DA en este punto? El DA es una superficie que va sobre el cilindro. El DA va a apuntar también hacia afuera. Entonces, el DA va a ser paralelo al campo. Porque el campo apunta en dirección perpendicular a la superficie y el DA también es perpendicular a la superficie. ¿Qué pasa en la superficie de acá arriba? Acuérdense que este es el manto del cilindro y aquí tenemos la tapa del cilindro. En este punto por aquí, este punto está sobre la tapa del cilindro. ¿Hacia dónde apunta el campo? El campo Perpendicular hacia arriba. hacia arriba. Sí. ¿Está bien eso? ¿O está mal? Es la tapa, ¿cierto? Sí, es la tapa, justamente es la tapa. Pero espera, Entonces aquí, va perpendicular hacia arriba. no, un momento, espera. ¿Qué dijimos de la simetría? La simetría nos dice que el campo apunta hacia afuera. ¿Y por qué hacia afuera? Porque este cilindro es muy largo y si yo me muevo desde aquí hasta allá o para abajo, yo debería ver lo mismo. Supón que tú te paras aquí en esta parte. El campo lo ves hacia afuera, ¿cierto? Supón que ahora tú te paras en esta parte del cilindro grande. Te paras aquí. ¿Hacia dónde deberías ver el campo? El campo, ojo, no la superficie. ¿En la misma dirección? En la misma dirección, pues, porque mira, no hay ninguna diferencia entre este punto y ese punto. El cilindro es muy largo y yo sigo viendo lo mismo. Por lo tanto, en este punto, el campo apunta hacia afuera. ¿Te fijas? A pesar de que yo esté en el Sí. borde, a pesar de que yo esté en la superficie de Gauss, aquí estoy en la tapa de la superficie de Gauss, ¿cierto? Pero la superficie de Gauss no afecta al campo. Lo que genera el campo es el cilindro. Y el cilindro genera un campo que siempre apunta para la misma parte, para afuera. ¿Te fijas? Entonces, en la tapa, el campo también va a apuntar hacia afuera. Pero, ¿cuál es el detalle? Yo tengo que calcular E punto de A. En la tapa, el campo apunta hacia afuera. La superficie, el DA es la superficie de Gauss, ¿cierto? El DA, ¿dónde va a estar el DA? El DA va a ser un cuadradito o un circulito sobre la tapa. ¿Te fijas? Y este sí, ¿para dónde apunta? Esta superficie. Este DA que está aquí. Ese sí es perpendicular. Ese sí es perpendicular, ¿cierto? Entonces, este es DA. ¿Te fijas entonces que en la tapa yo tengo que el campo apunta hacia la derecha o hacia afuera y el DA apunta hacia arriba? Entonces, en la tapa voy a tener que E punto DA es igual a 0, porque son perpendiculares. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la superficie de Gauss, que se seleccione de tal manera que en algunas partes el campo y el DA sean paralelos y en otras partes el campo y el DA sean perpendiculares. Y nada más. ¿Por qué? Porque si no es muy complicado resolverlo.
¿Ya? Entonces, tenemos que E punto de A vale 0 en las tapas. ¿Ya? Ahora sigamos con la integral de Gauss. Ya, entonces, Gauss va a ser un cilindro de radio A, de radio R y altura H, ¿cierto? Siempre uno pone alturas H. Ya. Un cilindro de radio R y altura de H. Ahora, vamos a tener que ya. Tenemos entonces la integral de E punto de A es igual en la superficie de Gauss, va a ser igual a la integral de E punto de A en el manto más la integral de E punto de A en las tapas. Pero ya vimos que esto va a ser 0. ¿Por qué? Porque E y de A son perpendiculares en las tapas. Acá no. Y nos queda la integral de E punto de A. No, antes de eso vamos a ver cuál es la forma del campo. Ya, estamos usando un cilindro y por lo tanto tenemos que usar coordenadas cilíndricas. Ya, vamos, ¿cuáles son las coordenadas cilíndricas? Vamos a ver si se entiende un poco el dibujo acá. Las coordenadas cilíndricas tienen su origen en el centro del cilindro, tienen hacia arriba un eje Z y hacia el lado tienen un eje R. ¿Cierto? Z, R, y el teta tongo va a ir hacia allá. O hacia adentro, si ustedes quieren, pero da lo mismo. Acuérdense que este dibujo es en 3 dimensiones, es más o menos complicado a veces entenderlo. Ya, entonces, ¿cómo lo podemos hacer aquí para que se entienda mejor? Vamos a dibujarlo desde arriba, ¿ya? Para que se entienda mejor lo de las coordenadas. Desde arriba yo voy a tener el cilindro grande y la superficie de Gauss y el cilindro chico. Bueno, aquí le podemos poner teta tongo. Ya, desde arriba esto es lo que tengo, ¿cierto? ¿Dónde va a estar mi superficie? Ya lo dijimos, la superficie va a estar sobre el cilindro de Gauss. Va a ser una superficie que va así. En este caso, la superficie va a ir hacia arriba. El dA, si les digo que el dA vale R de teta de Z R tongo. Si les digo esto, ¿me entienden o estoy hablando chino? O sea, se entiende por la coordenada esférica, pero un poco raro. Sí, en realidad, para poder entenderlo bien hay que hacer un dibujo. Ya, miren, a ver, hay que hacer un dibujo. Miren, como estamos casi en el tiempo.
pucha, que el dibujo es el que no acompaña, porque es difícil hacer esta cosa, es difícil hacerlo este es un cilindro. Ya, vamos a tratar de, imagínense que aquí está el cilindro de Gauss, ¿ya? Este es el cilindro de Gauss, este es el centro del cilindro. Mi superficie va a ser una superficie que va así y hacia arriba, más o menos así. Este va a ser el dA. Traten de imaginarse. El dA está sobre el cilindro, por lo tanto es una superficie curva y que está hacia arriba. El área de esta superficie va a ser lo mismo de siempre, ancho por alto. La altura va a ser de z. ¿Por qué de z? Porque hacia arriba yo tengo el eje z. El cilindro hacia arriba del cilindro va mi eje z de las coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, este es dz. ¿Cuánto vale el ancho de este cilindro? El ancho del cilindro va en la dirección en que gira. Y este ya lo habíamos calculado antes, vale r de teta. Por eso, el área de este cilindrito, este dA chica, vale r de teta, que es el ancho de esta cosa, por dz, que es el alto. ¿Y en qué dirección? La dirección es hacia afuera, hacia allá. Y esa dirección es el retongo. Retongo. Justamente. Entonces, por eso dA vale r de teta, que es el ancho, por dz, que es el alto, y la dirección es el retongo. ¿Se fijan? Es porque el manto del cilindro, el dA Sí. va sobre el manto, ¿se fijan? Y ahí está calculado el dA. Ya, pero esto no lo habíamos visto, porque calcular el área en coordenadas cilíndricas no lo habíamos visto, por eso sí que es mejor que se entienda bien. Pero como se nos acabó el tiempo, seguimos el martes, ¿ya? Ahí vamos a terminar de calcular el campo eléctrico de un cilindro y vamos a usarlo para calcular la capacidad de un condensador cilíndrico, ¿ya? Así que, preguntas. No he visto, por supuesto, no he mirado todavía las pruebas, pero voy a empezar el fin de semana. Así que, ¿dudas? ¿Alguna otra consulta por ahí? No, todo claro. ¿Todo claro? Entonces nos vemos la próxima semana. Ya, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, chao.